serían esos elementos más útiles para combinarlos con otras aproximaciones? Hombre, los elementos más útiles yo creo que por un lado son lo del análisis funcional, lo que hemos dicho, es decir, conocer bien todas las relaciones funcionales, porque lo que tengamos enfrente es a lo que nos estamos enfrentando y entonces tenemos que saber qué función está teniendo eso que está ocurriendo delante de nosotros. Entonces, si conocemos todos esos principios del análisis funcional, nos podemos amoldar y podemos intentar cambiarla, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho de manejar la relación terapéutica como un contexto en el que realmente se mueva todo, digamos en directo se consigan todos los cambios posibles. ¿Eh? Eso es una cuestión fundamental respecto a otras terapias y a las terapias también de tipo contextual, como ACT o la activación y demás. En la activación, por ejemplo, al individuo se le van poniendo una serie de, digamos, de pasos, se le va guiando para que progresivamente active en su vida diaria, pero se va a basar mucho en instrucciones y esperamos que luego el individuo las siga. Aquí tenemos que conseguir el cambio en directo y el cambio se va a producir por esa relación terapéutica, muy verbal, muy emocional, con mucha intimidad, de manera que esa relación realmente sea muy, muy cálida y muy, muy estrecha. Cuando eso se consigue, pues realmente podemos empezar a cambiar al individuo en directo. Entonces, claro, eso es compatible con muchas otras psicoterapias que se quieran utilizar. ¿Eh? Qué bien. Sí que es cierto que el propio terapeuta ha de ser terapéuticamente efectivo, sabiendo pues, o conociendo cuándo ha de incrementar un tipo de conducta o cuándo ha de disminuirla. Y que dependiendo de ese análisis funcional, pues una cliente, por ejemplo, que exprese su opinión y, por ejemplo, diga al terapeuta, la terapia no me está sirviendo de nada. Puede ser una CCR2, una conducta más adaptativa como objetivo terapéutico en base a sus valores, pero puede ser en otro caso donde una persona bastante impulsiva siempre lo quiere todo ya y le dice al terapeuta que la terapia no está siendo de ayuda. Eso sería pues una CCR1, una conducta problema, y el terapeuta ahí ha de disminuirla a través de esa propia interacción verbal que Mm. se produzca. Esto va en la dirección de lo que Nieves pregunta, que es cómo se pueden evocar algunas CCR. Va a depender, ¿no? De la Claro, historia y del va, análisis claro, funcional. va a depender, por eso lo que decíamos un poco de coraje y de valentía, porque depende mucho de la habilidad y de la creatividad también del terapeuta. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que se trata de una CCR1 o una CCR2, es decir, esa es la cuestión importante porque si no se desarrolla esa habilidad para observar en detalle, se nos pueden pasar desapercibidas. O sea, como tú has dicho, en muchas ocasiones el hecho de que la persona se enfrenta al terapeuta, inmediatamente el terapeuta lo suele ver ya como un enfrentamiento, como algo negativo y eso lo tengo que quitar. Y resulta que no, a lo mejor una persona que siempre está obedeciendo y dice a todo que sí, que me parece todo magnífico y está muy bien, etcétera, y no se ha enfrentado nunca, precisamente la CCR2 es que se enfrente por primera vez a ti, ¿no? Es decir, tengamos un ejemplo muy eso, característico en caso clínico, en que la persona está muy sumisa, que siempre le hace caso a los demás, que tiene a veces un trastorno de personalidad, como dicen también un trastorno de autoestima, porque es que no sabe qué quiere hacer, siempre le ha obedecido a sus padres, etcétera. Entonces, esa conducta fuera se va a mostrar delante de nosotros. Y entonces ahí es un gran error que cometen muchos terapeutas. Yo hace un caso que tuve durante un año entero y lo estuve cometiendo y no me di cuenta de ello hace ya bastante tiempo, porque a todo me decía que sí. Y le decía, haz esto, y lo hacía. Haz este cuestionario, sí, muy bien, y lo hacía. Y registra esto, y me lo hacía muy bien. Le daba una serie de consejos y me decía, sí, muy bien, muy bien. Ay, cuánta razón lleva, magnífico. Uy, esto va bien, esto va marchando. Y así una sesión tras sesión se prolongaba indefinidamente. Hasta que me di cuenta de que precisamente la CCR1 es darme la razón a mí, porque a sus padres y a sus compañeros y todo lo demás siempre le estaba dando la razón. Es una persona de este tipo muy social, etcétera. Con lo cual, lo que tienes que crear la situación para que se enfrente a ti. Es decir, y a veces, pues bueno, puedes crear la situación para que algo le haga enfadar y te diga lo contrario. Entonces, yo a lo mejor me tengo que ir rápidamente en 10 minutos, ¿no? Tenemos que cortar la sesión o cortarle o llegar más tarde a la sesión. Es decir, situación así un poco, siempre en una interacción natural, ¿no? Y si no surge, pues enfrentarse directamente. Dice, vamos a ver, ¿para qué me estás dando la razón si llevamos ya 7 sesiones en que me dices que sí, que lo vas a hacer todo, pero nunca haces nada? Si realmente me estás diciendo que sí, no, por aquí nos vamos bien. Es decir, y realmente digamos, llegamos a castigar verbalmente Ujú. una conducta de escape de ese tipo.
Es decir, pero tenemos que tener antes claro que es una CCR1, ese tipo. Y eso habitualmente a muchos terapeutas le pasa desapercibido, porque eso, cuando le está haciendo caso, o como decía antes también en otro ejemplo, cuando el cliente está hablando con tu mismo vocabulario y dice, bueno, es que se me ocurrió un pensamiento irracional que era no sé cuánto, y entonces lo sustituí, y entonces el terapeuta considera que como ya ha utilizado lo de pensamiento irracional y la sustitución de pensamiento y utiliza reforzamiento positivo, utiliza, no, es que le hice extinción a mi hijo y le hice, no, cree que al utilizar esa terminología lo está haciendo bien. Y lo único que está haciendo es una función ecoica, te está imitando. Y entonces puede estar equivocando porque consideras que la terapia va bien y no va bien en absoluto. Lo único que está haciendo es imitando tu vocabulario. Y eso es otro error muy habitual en muchísimos terapeutas. Vale, aquí nos preguntan también si avisa al paciente que a lo largo de la terapia se van a ir evocando ciertas conductas y que todo estará en la dirección Sí, de se, sus se valores. puede, no, avisarlo no. Lo que sí se suele hacer en la primera sesión, junto con la evaluación y que cuente toda su historia, como decíamos y demás, o algunos otros cuestionarios específicos que también hay de FAB, es el hecho de darle un poco las razones de la terapia. Es decir, que no le vamos a dar soluciones a sus problemas, que nosotros estamos junto con él en el mismo barco y que estamos, utilizando esa metáfora, y que estamos intentando encontrar un buen puerto y que lo único que vamos a hacer es remar con él junto para llegar a algún sitio, pero que es él el que tiene que establecer a qué meta quiere llegar, etcétera, y lo que vamos a ir haciendo pues tareas y vamos a ir haciendo algunos ejercicios, yo te voy a recomendar, a veces haremos cosas extrañas, pero la cuestión es que siempre tiene el objetivo de que realmente lleguemos a algún sitio y que realmente te aclare en tu vida, etcétera. Es decir, darle un razonamiento para que luego a lo mejor no se extrañe de que de repente le digamos y le pongamos una canción y que venga, vamos a ponernos a saltar y a ver cómo te dan la respuesta de taquicardia en esta, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Y Mm, cuando saltas tienes respuesta de taquicardia como si fuera un ataque de pánico. Oye, ¿qué pasa? claro. ¿El corazón ahora está alegre? ¿Qué emoción tienes? Porque has estado bailando y qué emoción tienes cuando te da el ataque de pánico. El corazón es el mismo y no se te va a romper, lo tiene a 140 pulsaciones, pero la cuestión es, ¿a qué ahora está atribuyendo a lo mejor esa emoción? ¿A tu pensamiento o lo está atribuyendo a la música? Entonces comienza a hacerle consciente a esa persona de esa relación funcional, que sus respuestas fisiológicas están en función de lo que le acaba de ocurrir, de lo que estaba pensando, lo que estaba haciendo. Y entonces empieza a hacer ese análisis funcional y ver cómo las cuestiones que le están ocurriendo, como puede ser, por ejemplo, un ataque de pánico, no surgen de la nada, sino surgen de justo los estímulos y el contexto que tenía en ese momento. Entonces, le hace un ejercicio de ese tipo que puede quedar un poco estrafalario, pero que da igual. Ahí esa parte un poco de coraje, de Ujú. valentía y de creatividad del terapeuta. Claro, sobre todo lo que han mencionado de que aprenda a discriminar su propia conducta, que es la regla 4 de FAB, y que lo pueda trasladar a otras situaciones de su vida. Mm, Entonces, mm, pues bueno, perfecto. mm. ¿Cómo recomendarías entrenar FAB y cómo se preparan las sesiones? Bueno, el entrenamiento de terapeutas ya es un poco más peliagudo, pero la cuestión es un poco, habiendo leído, y yo recomiendo siempre leer los originales, leer los libros originales, como están traducidos y leerlos directamente y empaparse un poco, entonces ver qué idea y qué cosas puede aplicar. Y bueno, básicamente, como todo, se aprende haciéndolo. Es decir, se aprende a nadar tirándote a la piscina. Podemos seguir más o menos reglas, como decíamos, unas reglas terapéuticas, pero hasta que no te tiras, no lo haces. Y la cuestión es que al hacerlo, y es importante, darse cuenta de los efectos que estás teniendo en la otra persona. Es decir, darse cuenta de los efectos que produce en esa otra persona y estar preguntándote así continuamente qué función tiene eso que dice esa persona, lo que acaba de decir, lo que se acaba de emocionar. Y entonces ser sensible a eso. Si eres sensible a eso, comenzará a ir cambiando progresivamente y te va a ir moldeando en sí los propios casos. O sea, habitualmente cuando decimos un terapeuta, digamos, con 10 años de experiencia, no es lo mismo que uno con un año o que acaba de recién salir, o no es lo mismo que uno con 20 años de experiencia, básicamente porque esa experiencia de muchos clientes te van a ir moldeando a ti a su vez como cliente. Lo importante es que si tienes unas reglas con un análisis funcional, con una base, digamos, experimental que ya está comprobada, sabes lo que está haciendo.
Es decir, la mayoría de las veces, la mayoría de los terapeutas están reforzando y dicen muy bien. Pero, por ejemplo, típicamente le estás diciendo, como dicen muchos terapeutas, bien, muy bien, 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 ajá, bien. Sin querer, pueden estar reforzando respuestas incompatibles. Es decir, que eso es de las primeras cosas que hay que quitarse. No responder por mecánicamente. Porque tú lo dices mecánicamente, pero estamos presentando una consecuencia, aunque sea una más que decir, ajá, etcétera, a una frase que ha dicho esa persona. Pues sin querer podemos estar reforzando unos conceptos, unas verbalizaciones, etcétera, que no sean los más adecuados. Vamos, y eso en cualquier diálogo, puedo que nosotros transcribimos las sesiones, se graban todas las sesiones, que eso es también importante en los terapeutas que quieran aplicarlo, grabar siempre, aunque sea nada más que con sonido, en el propio móvil, en una grabadora con MP3 y es fácil y es algo barato de hacer, pero es muy útil porque luego cuando vuelves a escuchar las sesiones te das cuenta de muchos de esos errores, es cuando empiezas a pensar ya en la función que tiene y al menos te sirve para las siguientes sesiones. Entonces yo recomendaría a los terapeutas que grabaran las sesiones y se reescucharan las sesiones para darse cuenta de eso, de la interacción que tienen con el cliente. Y no entren tanto al contenido, sino que cuando esta persona ha dicho esto, yo he respondido esto y él ha cambiado de tema o no, ha vuelto a decir el mismo tema, etcétera, para así volver a analizar a partir de las grabaciones. Y eso es un aprendizaje realmente que puede ser muy útil. Claro, totalmente. También, pues, ver a otros terapeutas Hombre, que luego entren sí, también lógico, contigo ya. en terapia. Claro, luego ya o si se trabaja en equipo y otros terapeutas pueden ver esas grabaciones o estar Mm, observando a través de un espejo direccional, etcétera, es muchísimo más útil todavía, ¿no? Pero que en exacto. principio nada más que ese simple hecho de grabarse y volver a escuchar las sesiones ya, como ya se escucha despacio, ya no estás tan atento, digamos, al contenido o a lo que le tienes que responder. Y entonces ya a partir de la grabación puedes analizar muchísimas más cosas de las que hemos hablado un poco y entonces te sirven al menos para preparación para las siguientes sesiones. Eso es. Y bueno, Mm, prepararse al final, el terapeuta ha de ser consciente de lo que está pasando ahí, momento a momento, y tener en cuenta que lo que haga la persona es un eco, es un producto de su historia y mm, que hay que estar ahí viendo qué tipo de conducta castiga, qué tipo de conducta refuerza eso es, sí, diferencialmente, etcétera. sí. Una característica importante a la hora, digamos, práctica de realizar las sesiones es que es una terapia muy exigente para el terapeuta. Es decir, exige 120% de atención. Es decir, es muy dura en el sentido de que tienes que tener la atención, los cinco sentidos concentrados en los mínimos detalles. Cuando la persona dice una frase y la deja sin terminar, cuando sustituye una palabra por otra, cuando utiliza un verbo en vez de otro, cuando de repente está diciendo una cosa y sonríe o al contrario, es decir, o está mostrando una incongruencia entre lo que dice y su expresión facial. Es decir, hay que estar muy atento para intentar encontrar cuál es la funcionalidad de lo que está haciendo. Y lógicamente muy atento al 120% porque tú tienes que inmediatamente ser natural para Mm. reforzar o para dejar unos segundos y extinguir un momento y está utilizando ese moldeamiento continuo, que eso es un vaivén continuo en ese moldeamiento hasta conseguir las respuestas nuevas de CCR2. Vale, y aquí nos preguntan finalmente, que es algo bastante interesante, el hecho de cuando evocar una CCR tiene que ver también con una CCR del terapeuta, ¿no? Que cuando se ponen a ver los metaanálisis y demás, el terapeuta es muy bueno reforzando diferencialmente una conducta más adaptativa, tipo 2, pero no castiga la CCR1. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de recaídas. Y es muy interesante el hecho de que el propio terapeuta se trabaje personalmente para ver si lo que hace en sesión está al servicio de sus propios miedos o de la propia terapia en sí misma. Claro, lógicamente eso es parte de la formación de terapeutas, como decíamos, la tutorización de terapeutas, etcétera, que se hace también de una forma muy dinámica, como si estuviera desarrollando el propio caso con ese terapeuta, porque Ujú. resulta que es lógico, si igual que en la fobia tú tratas un problema de fobia a las cucarachas,
el terapeuta es el primero que tiene que coger la cucaracha con la mano. O si fobia, yo que sé, a la sangre, es el primero que tiene que hacerse un análisis de sangre o donar sangre sin desmayarse. Es decir, pues en este caso lo mismo. Es decir, si hay una CCR1 que es, hemos dicho antes, a lo mejor darle siempre la razón a los demás o ser muy servicial o estar en función siempre de la opinión de los demás. Y si el terapeuta es así, lógicamente lo primero es que no va a ver como CCR1 eso en el cliente. Y aunque la vea, lo va a tener difícil de cambiar, ¿no? Entonces, lógicamente, por eso es importante también grabarlo y hacer análisis del caso y comenzar a clasificar cuáles son CCR1, CCR2, etcétera, para tener muy claro en el caso cómo se está actuando en cada momento. Y luego, lógicamente, si hay una supervisión o se trabaja en equipo y se comparten los datos o las informaciones con distintos profesionales, pues lógicamente siempre va a ir muchísimo mejor, ¿no? Totalmente. Antonio nos contaba que cuando hacía la exposición a un señor que no sabía conducir, él decía que tenía bastante miedo y que no las tenía todas con él, pero que al servicio de la terapia, pues él aprendía también a pilotar Claro, sí, esas sí. emociones. En FAB, igual que se utiliza en alguna otra psicoterapia, también se utilizan las autorrevelaciones como una forma de conseguir mayor reforzamiento natural y mayor también empatía y relación de intimidad, ¿no? Y entonces, en un momento dado, si surge y hay alguna historia o algo concreto, pues, hombre, Sí, sin dar detalle de tu número de identidad, número de carnet de identidad o número de teléfono, pero sí cuentas historias de tu vida o cuentas detalles de cosas que a ti también te has atemorizado, que en un momento dado también te pasó esto, te pasó... Es decir, y eso beneficia mucho la relación terapéutica, pero además sobre todo sirve para ese reforzamiento natural, ¿no? Ese amor terapéutico que habla Mavisei, que al fin y al cabo se trata de reforzar de una forma natural las afirmaciones de la otra persona. Entonces, si esa persona está contando una intimidad o algo que tiene grandes dificultades y tú inmediatamente le acabas de contar otra, pues le está reforzando muchísimo esa relación. En vez de decirle, muy bien, me alegra, magnífico, o sea, es excelente que me llegue a contar entiendo. esa intimidad que no habías contado a nadie Interesante. hasta ahora. Es interesante Interesante. lo que me estás contando. Entonces queda de una frialdad y Claro. realmente no está el reforzamiento. En cambio, contar alguna anécdota tuya o alguna otra intimidad o algún momento en que has tenido un episodio similar o algo así, aunque a veces se ha retirado, dice, no, yo tengo un cuñado que también le pasaba esto y ocurrió esto y realmente le ayudé de esta forma y sucedió. Y entonces crea mayor vínculo y sobre todo le mantienes reforzando de una manera mucho más natural. Es igual que en una conversación cotidiana. Exacto. Y ya para finalizar, para que la gente pues tenga en cuenta también que cuando hemos hecho algún tipo de seminario con Kohlenberg y Mavi, es muy experiencial. Tú de Sí, allí sales con los principios puestos y me acabas pues emocionado realmente el trabajo es en la dirección que hemos estado articulando de que el propio terapeuta genere sus propias reglas y que contacte con los principios de la terapia. No se le claro. da otra regla, porque eso al final no va a Mm, producir los efectos deseados a largo plazo. claro, Entonces, es que pues invitamos a mm, la gente a que pueda exponerse, a que se arriesgue y a que pues, participe, ¿no? en todo esto. claro, lo que ocurre es que eso, que yo estoy, digamos, y mi campo un poco más es la universidad, la enseñanza, la investigación, con lo cual intento y siempre expongo FAB desde un punto de vista más científico, más empírico, más, digamos, más didáctico, pero la cuestión es que algunos de estos tipos de seminarios, cuando estás entrenando ya así en directo, en un máster, por ejemplo, donde tiene horas, no en una hora explicarlo todo, entonces, lógicamente, entra en ejemplo, entras con casos clínicos de esos alumnos o alumnas que hay allí directamente y lo utiliza ellos como sujetos directos y trabaja con ellos directamente la exposición, el ejercicio, la experiencia, etcétera. Pero claro, eso requiere un tiempo para estar desarrollándolo. Sí, bueno, yo